Muy buenas noches, querida audiencia evangélica, católica. Hoy en el programa tendremos un debate súper interesante, de un tema muy conocido que es el tema de las imágenes. Cada uno de nuestros expositores estará defendiendo su postura. En el caso de Josué, estará defendiendo la doctrina evangélica. En el caso de Boris, estará defendiendo la doctrina católica. Así que sin más preámbulos, vamos a permitir que se presenten. El formato, ya lo digo antes, son 15 minutos de exposición para cada uno, 10 de refutación, 5 de conclusión y 2 preguntas para cada uno, que tendrá 2 minutos para formular la pregunta y 2 minutos para responderla y 2 para contrarrefutar. Así que, sin más que decir, adelante nuestro invitado Boris a que se presente y luego pasamos a Josué. Claro que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Para mí es un placer, es un honor el poder estar debatiendo nuevamente estos temas que hace mucho ya tiempo lo debatíamos. Muchísimas gracias por la invitación y darle la bienvenida, o mejor dicho, también saludar al mismo Josué y a la moderación que es Noelia. Muchísimas gracias, adelante. Adelante, Josué. Sí, hermano, buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Si al principio de los programas ustedes me ven un poco distraído, es porque también soy muchacho de la página, entonces me toca estar también compartiendo nuestra transmisión a diferentes grupos, etiquetando y haciendo la chamba, pues de que llegue más lejos este debate. ¿Y qué nos interesa de todo esto? Pues hacer llegar, hermanos, pues evidencias, tanto de un lado como de otro, para que la gente pueda tomar sus decisiones y sacar sus conclusiones. Así que, pues ya estamos aquí listos para poder dar lo que nos toca aportar en esta noche. Les saludamos desde acá, desde la Ciudad de México. Estamos contentos y bendecidos de estar aquí en esta noche. Así que estamos listos. Bueno, entonces ya todo dicho y prontos para empezar. Josué, van a empezar tus 15 minutos de exposición, donde empezarán a correr los minutos a partir de que empieces a hablar. Adelante. Tenemos un segundito, estoy casi listo, permítame. Estoy listo. Bien, comenzamos con la exposición. Comúnmente, hermanos, en este tema que se trata acerca de las imágenes o del uso de imágenes religiosas, obviamente nosotros como cristianos evangélicos creemos y afirmamos que esta es una práctica, hermanos, no ordenada por Dios. No es una práctica establecida por Dios para la iglesia en el Nuevo Testamento, y no vemos en la escritura, en el Nuevo Testamento, en ninguno de los 27 libros, ningún ejemplo, ninguna evidencia, ningún mandamiento que trate acerca de este tema, acerca de la fabricación de las imágenes. Somos, hermanos, nosotros conocedores de muchos argumentos que vienen al respecto, acerca, por ejemplo, de que en Primera de Reyes 6:19 nos dice que Salomón puso figuras en el templo que simplemente eran adornos, y ahí lo dice la escritura, no son objetos de adoración, no eran objetos de adoración, eran simples adornos o figuras de algo que quería Dios dar a entender. Entonces, mucho del pueblo católico, porque de eso estamos tratando en esta noche, de las imágenes del mismo, si son permitidas o no, y por qué nosotros los evangélicos no las usamos. Entonces, muchas veces el católico quiere justificar esta práctica que nosotros consideramos idolatría, perdón que lo diga, pero así lo consideramos, utilizando como fundamento que en la antigüedad se permitían estas figuras en el tabernáculo. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta, hermanos, en esta noche, que Dios mismo ordenó la fabricación de estas imágenes. Incluso Dios, hermanos, dio medidas, dio materiales que se iban a utilizar para formar el arca del pacto, por ejemplo, las tablas de la ley, el candelero de oro, la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Dios, hermanos, dijo que la serpiente tenía que ser de bronce. Dios dijo que el arca del pacto tenía que ser de madera recubierta de oro, las tablas de la ley tenían que ser de piedra. Fue Dios mismo en persona, hermanos, en sí mismo, el que dio estas órdenes de fabricar estas imágenes. ¿Cuáles son? ¿O por qué, hermanos? Porque Dios es Dios, hermanos, y Él puede hacer lo que Él quiera, porque la ley no se aplica para Dios. El mandamiento que Dios dio, hermanos, ahí en Éxodo capítulo 20, que es
una escritura que resulta el coco, ¿verdad? Como decimos aquí en México, terrible para el catolicismo es: no te harás imagen alguna. Ahí Dios, hermanos, está diciendo tú, si usted le quiere poner un prefijo al no te harás, lo puede poner perfectamente por reglas de gramática: tú no te harás imagen. Entonces Dios nos está indicando desde Éxodo que nosotros no podemos tomar la decisión de crear algo que Dios no mandó sin orden de Dios, tal como le sucedió al pueblo de Israel cuando hicieron aquel becerro de oro, hermanos. Dios no mandó que hicieran un becerro, ellos tomaron la decisión de hacer aquel becerro. ¿De dónde aprendieron que tenían que hacer un becerro? Pues de la idolatría que aprendieron en Egipto, tal como hoy nosotros vamos a ver más adelantito que el catolicismo, hermanos, es una réplica de las prácticas y culturas, religiones, de civilizaciones y religiones paganas que nada tienen que ver con los mandamientos ni con el pueblo de Dios. Entonces, la idolatría, hermanos, en este caso, el culto a las imágenes, es una práctica pagana de culturas, civilizaciones y religiones politeístas. ¿Qué significa religión politeísta? Que eran religiones que tenían la necesidad de tener muchos diositos, ¿no? Muchos muñequitos para todo. Entonces a un muñequito le ponían el de la lluvia, el del sol, el de la luna, el de las estrellas, el de la fertilidad, el del amor, porque esto, hermanos, era un sistema politeísta de religión idólatra y pagana que hoy en día solamente se está disfrazando de cristianismo, o está aparentando ser cristianismo, pero definitivamente sus prácticas, estas prácticas, la veneración, adoración, rezo, confiar en las imágenes, pedirle milagros a las imágenes, cargar a las imágenes, tener a las imágenes como santos patronos de los pueblos, no es una práctica enseñada por Cristo, hermanos, ni reafirmada por ninguno de los apóstoles. Estamos aquí para comprobar bíblicamente que arrodillarse efectivamente es adorar, aunque el pueblo católico va a argumentar que cuando Josué se inclinó ante el arca del pacto, por ejemplo, utilizan esto para justificar lo que hacen cuando ellos se arrodillan ante una de sus vírgenes de colores. Ellos dicen que Josué también se arrodilló ante el arca del pacto, pero aquí tenemos que mencionar, hermanos, lo que ya dije. Esa arca del pacto Dios mismo la mandó a hacer. Dios dio especificaciones, medidas de ancho, de alto, de profundidad, de madera, de oro, de todo el material. Dios mismo fue el que la mandó a hacer, y dice la escritura que contenía la mismísima presencia de Dios. Perdón que lo diga así, pero una imagen de yeso, hermanos, de una virgen o de un santo católico, no la mandó Dios en ninguna parte. Y vamos a pedir más adelante comprobación acerca de alguna escritura donde Dios haya mandado hacer este tipo, hermanos, de representaciones o de figuras de este material llamado yeso, pero no la van a encontrar por más que la busquen, hermanos, y no corresponde tampoco esta imagen de yeso a la presencia de Dios. Hay mucha diferencia, hermanos, entre lo que Dios mandó y cómo Dios lo mandó a hacer, a lo que Dios no mandó, pero que la gente inventó. Hay mucha diferencia. Es importante, hermanos, responder a la pregunta que hacen muchos católicos, porque ya sabe, yo les he llamado a estas evidencias las absurdas católicas, cuando nos salen con cosas como, pues Jesús no lo mandó ni lo estableció, pero tampoco lo prohibió, a menos que me des una escritura donde Jesús haya prohibido el uso de las imágenes. Estas yo les llamo absurdas católicas, hermanos, porque hay muchas cosas que Jesús en persona, hermanos, él estando aquí en la tierra, de sus labios, de su boca, no se manifestó ni las prohibió. Por ejemplo, él nunca se expresó con respecto con su boca al tema de la idolatría. Ya sé que me van a decir que ya se había prohibido antes y que Jesús en la Trinidad es el mismo que dio los mandamientos en el Antiguo Testamento. Sí, pero estamos hablando en este caso de las palabras específicas de Jesús que Jesús dijo con su boca, y Jesús nunca prohibió la brujería. Jesús con su boca, hermanos, en ninguno de los evangelios trató el tema del aborto, por ejemplo. Jesús nunca en los evangelios trató o prohibió el tema de la pedofilia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que Jesús no se manifestó al respecto, pero esto no significa que él estuviera de acuerdo con ello, o con que esto estaba bien que se hiciera, hermanos. Entonces, nosotros ya tenemos un referente bíblico de lo que es bueno y de lo que es malo, porque los mandamientos ya habían sido escritos acerca de lo que le agrada y de lo que le desagrada a Dios. Y en cuestión de las imágenes, hermanos, la indicación es muy clara. No hay que ser muy inteligente para poder entender que Dios dijo: no te harás imagen, hermanos, no te harás imágenes. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, muchas veces se les indicó, hermanos, muchas veces se les habló a los profetas que no era permitido que el hombre tomara la decisión de hacer imágenes. Entonces, hermanos, la respuesta de dónde lo prohibió, el hecho de que Jesús en su boca no lo haya prohibido, no significa, hermanos, que Dios tenga permitido esto porque lo prohibió,
por lo menos 63 veces, hermanos, a lo largo y ancho de toda la escritura, y ahorita vamos a ver algunas escrituras, hermanos. Entonces, vamos a dejar claro que definitivamente ningún católico, hermanos, va a poder dar una sola escritura. Óigalo bien, ¿eh? No van a poder dar una sola escritura. Van a andar por las ramas ahí con lo que siempre salen, con los padres, con 300 años después, San Gregorio Magno, San Ambrosio, San fulano de tal, 600, 700, 800 años, pero de Jesús y de los apóstoles, yo les afirmo y les garantizo que no van a poder dar una sola escritura, hermanos, que establezca esta práctica como una práctica doctrinal de la Iglesia del Señor en el primer siglo, hermanos. No van a encontrar una sola escritura que diga que Jesús ordenó hacer alguna imagen de yeso de San Moisés o de San Samuel o de alguno de los santos, simplemente porque es algo, hermanos, que no es bíblico, ¿sí? Entonces, bíblicamente, hermanos, hay una delgada línea entre venerar y adorar. Los católicos dicen que solamente los veneran, pero vamos a demostrar que en realidad, hermanos, están cruzando esa línea, porque en el momento que ellos se arrodillan, según el Salmo 95:6, que dice: venid, arrodillémonos, adoremos y postrémonos delante del Señor nuestro Hacedor, nosotros estamos dándonos cuenta, hermanos, que adorar y arrodillar tienen mucho que ver en este caso. Entonces, cuando una persona, hermanos, escuchen esto, se arrodilla ante una imagen de yeso, le está dando a esta imagen características que no tiene y automáticamente la está convirtiendo en un ídolo. Podemos escuchar argumentos, por ejemplo, como ustedes los protestantes, porque nos llaman protestantes. Para empezar, queremos aclarar que nosotros no pertenecemos, hermanos, al grupo ni a la iglesia protestante. No somos luteranos, no somos calvinistas, no descendemos de 1517 y, por lo tanto, negamos pertenecer, hermanos, al grupo protestante en primer lugar. Y en segundo lugar, sí tenemos imágenes de familiares que ya murieron en la cuestión de fotografías. Sí tenemos, hermanos, algún billete que utilizamos para comprar las cosas que en cuestión de dinero, ¿verdad? Que se tiene que usar para poder comprar la comida que comemos. Más sin en cambio, este ejercicio yo lo he hecho aquí algunas veces, ¿verdad? Yo tengo este billete, pero este billete para mí no representa absolutamente ningún objeto al que yo le pueda pedir un milagro, al que yo le pueda pedir o siquiera que me pueda escuchar, ¿verdad? Este billete, hermano, no representa para mí alguien a quien yo le vaya a rezar, alguien en quien yo vaya a poner mi confianza. Este billete no merece que yo le haga una catedral, una capilla, una parroquia. Este billete simplemente es un pedazo de papel con el que yo compro comida y lo puedo aventar así sin ningún problema, porque no representa nada para mí en el sentido de mi fe, más que un pedazo de papel con el que compro comida, hermanos. Entonces, tenemos que tener en claro, hermanos, que Dios no mandó imágenes, ¿sí? Y que solamente dice que aquellas que estaban en el tabernáculo, en el templo de Salomón, eran, hermanos, adornos, eran ornamentos y eran hasta cierto punto solamente figuras, como lo dice la carta a los hebreos, figuras de las cosas celestiales, hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ídolo, hermanos, estamos hablando de una de estas imágenes a las que yo les confiero un poder que no tiene. Cuando yo comienzo, hermanos, a rezarle a esa imagen y creyendo que la imagen, donde quiera que yo esté, la imagen me está escuchando, entonces yo le estoy dando a esa imagen el poder de ser omnipresente. Si yo creo que la imagen me está escuchando, hermanos, y está conociendo todo lo que yo siento y todo lo que yo pienso y pongo mi confianza en ella, le estoy dando el poder de que sea omnisciente. Si yo creo que la imagen me puede hacer un milagrito, así como le rezan los católicos, sí, creo que tendrían que ser muy honestos en reconocer que efectivamente lo hacen, ¿verdad? Cuando le piden milagros a la Virgen de Guadalupe. Si estamos creyendo que la Virgen de Guadalupe o cualquier muñeco de yeso tiene el poder de realizar un milagro, le estoy dando el poder del que solamente tiene el Todopoderoso. Y en ese momento, cuando le estoy dando a ese muñeco un poder que no tiene, o como si yo le diera al billete el poder que no tiene, y me la arrodillo, y le rezo, y lo venero, y le lloro, y lo cargo, y le hago una parroquia, en ese momento esa imagen se convierte en un ídolo, hermanos. Y esto a Dios no le agrada, hermanos, porque hay muchas escrituras y ahora vamos a comenzar nosotros a ver algunas citas bíblicas, hermanos, donde Él prohíbe rotundamente la fabricación, hermanos, y la adoración de este tipo de artefactos. Hechos 19:35 dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el nombre que no sabe
que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Fíjense, en el Nuevo Testamento vamos a ver ejemplos de imágenes, pero solamente referente a los dioses paganos. No vamos a ver un solo ejemplo de una imagen referente a alguno de los siervos de Dios, como Moisés, o como Elías, o como Samuel, pero sí vamos a ver ejemplos de toda la paganería que se practicaba en todas las culturas y religiones ajenas al pueblo de Dios. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes, oiga otra vez lo que dice, de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, ni pueden andar. Yo pregunto en esta noche, ¿las imágenes católicas pueden ver, pueden oír y pueden andar? La respuesta lógica, hermanos, es no. Habacuc capítulo 2:18 dice, ¿de qué sirve la escultura? ¿De qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, porque haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en obra. Imágenes mudas. Miqueas capítulo 5:13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Yo pregunto, hermanos, ¿un yeso católico se hace solo o lo tiene que hacer alguna persona, lo tiene que hacer algún artesano? Oseas capítulo 13:2 dice, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Fíjense cómo Oseas 13:2 está diciendo que según su entendimiento hicieron imágenes. Yo he preguntado en ocasiones a gente católica, ¿ustedes saben cómo era Jesús? ¿Saben qué aspecto físico tenía Jesús como para hacer una imagen de él con cabello largo, con ojos güeros, un semblante europeo? ¿Sabían cómo era Jesús como para que este personaje que lo retrató hace tiempo, no recuerdo su nombre, pero era un italiano, ¿sabía cómo era Jesús para hacer una imagen de Jesús? No. Por eso aquí la Escritura está diciendo, los han hecho según su entendimiento. Y yo le tengo una noticia. Hechos capítulo 17:28 dice que Jesús, hermanos, al ser divino no puede ser representado. No tengo mi Biblia aquí en La Paz. Hechos capítulo 17. ¿Cuánto tengo? Ya casi se me termina. A ver, entonces le voy a dar más velocidad, porque todavía me faltan algunas cositas. Hechos capítulo 17:28 dice que Jesús, la divinidad de Jesús no puede ser representada a gusto y a imaginación de gente. Entonces, aquí estamos dejando claro que como no conocen su aspecto físico, tuvieron que imaginarse cómo era Jesús y retratarlo de la manera que se lo imaginaron, y esto, hermanos, no se debe de hacer. Isaías capítulo 44:9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos de su confusión. En el Nuevo Testamento, hermanos, termino con esto, no vemos un solo ejemplo de fabricación de imágenes por parte de la iglesia del primer siglo. Ninguna parte de los 27 libros enseña esto como práctica enseñada por Jesús o los apóstoles, pero sí vemos el ejemplo de estatuas, altares, imágenes paganas, como Diana de los Efesios y lo que sucedió en Atenas en el Areópago, hermanos. 15 minutos, Dios los bendiga. Bien, esos fueron los 15 minutos de exposición de Josué. Y ahora vamos con los 15 minutos de exposición de Boris. Cuando te sientas listo, Boris, adelante. Adelante. Bueno, comenzamos. Pues bueno, el uso de las imágenes viene desde el Antiguo Testamento y eso lo sabemos absolutamente todos. No nos podemos oponer precisamente con el Antiguo Testamento, ya que Dios mismo manda hacer varias imágenes. Y pues bueno, en la Iglesia Católica nosotros no creemos que la imagen habla, no creemos que la imagen ve, no creemos absolutamente que esta misma imagen se mueve, ni que tampoco escucha, ni que tampoco te puede abrazar, ni dar calor, ni te puede consolar. Eso no lo defendemos nosotros los católicos y por consiguiente, si es que nuestro amigo Josué quiere hacer ese mismo debate, está simplemente armando muñecos de paja. Ahora sí vamos a ir pues precisamente a qué es verdaderamente la imagen, y esto no viene a ser idolatría, porque evidentemente tal vez se puede confundir en el mundo protestante de que precisamente esto podría llegar a ser idolatría. Esto es total y completamente falso. ¿Por qué? Por problemas de definición. Básicamente la definición de una imagen religiosa es una representación visual nada más, ¿no? Es una pintura, una escultura, un ícono, etcétera, de una figura total y completamente sagrada, como Jesús, como la Virgen María y los mismos santos ángeles, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que simplemente es una figura, ahí está, una figura sagrada, una figura simplemente representativa. El propósito de estas mismas imágenes también es total y completamente distinto a lo que es un ídolo.
El propósito de las imágenes es servir como medio de la misma veneración, o sea, de este mismo amplio respeto, porque veneración significa mucho respeto, amplio respeto, etcétera, o ayuda para la misma oración, ayuda total y completamente psicológica en ese mismo sentido, que no precisamente reconocer a un Dios. Reconocer a un Dios, eso precisamente sería idolatría, más sin embargo, estos requisitos no lo cumple una imagen, ¿no? También es algo muy importante para hacer pues un acto de recordatorio para el mismo creyente, sobre la misma presencia de lo mismo divino y también de los mismos valores espirituales, que es algo muy importante. Las propiedades, perdón, de la misma imagen no es adorada en forma de latría, o sea, nosotros no le damos la latría, por consiguiente no podría llegar a ser idolatría el uso de imágenes, ya que nosotros representamos gráficamente y textualmente, y también está estipulado dentro de los mismos concilios de la misma Iglesia Católica, Concilio de Nicea II 787, te dice precisamente, nosotros no le damos la latría a estas imágenes simplemente les damos la veneración, pero no la latría correspondiente que solamente se le da a Dios. Por consiguiente, decir que nosotros vendríamos a ser idólatras es totalmente falso, ya que la Iglesia Católica prohíbe la idolatría. Entonces, esta misma imagen no es la triada en el mismo cristianismo. Nosotros podemos ver como las mismas tradiciones, la misma católica, y también se distingue entre la misma veneración, la misma dulía, la hiperdulía, la misma adoración, que es precisamente la latría, que solamente le corresponde a Dios, y esto está estipulado básicamente en nuestros concilios, ¿no? Solamente le corresponde a Dios, te dice el Concilio de Nicea 787. Es un símbolo, simplemente una imagen es un símbolo, la imagen en sí no tiene poder, esto es lo que nosotros defendemos, que la imagen no tiene poder sobrenatural, y su valor también es totalmente pedagógico y devocional, que son palabras total y completamente muy complicadas de entender para lo que es pues precisamente el mismo protestantismo, mejor dicho pues el lado de los que no son partidarios de esto, ¿no? Entonces vamos a ver que la imagen también puede ser bendecida en algunas de las mismas tradiciones, como en la misma Iglesia Ortodoxa. Ahora vamos a ver las definiciones de lo que es un ídolo. Esto es totalmente distinto, ¿no? La definición de un ídolo pues es un objeto que es adorado con latría como si fuera un dios. Y nosotros no tenemos pues a imágenes adoradas de latría como si fuera un dios. No le damos la latría, ya que eso prohíbe precisamente nuestros propios concilios. Así que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces vemos ya la diferencia grande entre un ídolo y también la imagen directamente dentro de lo que es pues el significado o precisamente sus conceptos. Son totalmente distintos. El propósito de un ídolo es precisamente ser el foco de adoración, ser el foco de latría en las mismas religiones paganas o en las mismas prácticas consideradas pues idolátricas por el monoteísmo, por ejemplo, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam, etcétera, consideran precisamente estas mismas prácticas total y completamente idolátricas, porque se le da la latría a estos mismos ídolos. Por lo tanto, la Iglesia Católica no es idólatra, porque no tenemos primero ídolos, y tampoco tenemos precisamente que darle la latría a estos mismos ídolos, porque la Iglesia Católica ya definió que no se le tiene que dar la latría a ninguna imagen, ni siquiera a un ídolo. Las propiedades del ídolo, pues es totalmente latriado, se le atribuye poderes divinos, o sea, este poder emana de este mismo objeto. Nosotros decimos que este poder no emana del objeto, sino que puede ser un intermediario de Dios, así como puede ser cualquier cosa que al mismo Dios le pegue en gana, digámoslo así, utilizar. Pero nosotros no decimos que de este objeto emana el poder. Eso es el ídolo, y nosotros no creemos en eso. No decimos esta imagencita de la Virgen María tiene poder y por él mismo, o sea, por sí mismo esta imagen ya tiene poder. No, eso no decimos nosotros, ¿no? Eso es total y completamente falso. No, entonces, en cuanto a la idolatría, en cuanto a lo que es pues la latría, se le atribuye poder divino, o también se le rinde culto como si fuera una misma deidad. Nosotros no le rendimos culto como si fuera deidad a las imágenes. Eso es totalmente falso. El ídolo puede ser considerado totalmente falso. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 24 y también en el Éxodo 25 y también en el Corán, esto va pues de la mano del mismo Corán, se prohíbe pues la idolatría porque desvía la misma adoración del mismo Dios verdadero. Prohíbe pues precisamente la latría dada a estas mismas, a estos mismos objetos que verdaderamente son ídolos, porque le están robando el lugar a Dios, ¿no? Nosotros no le robamos el lugar a Dios con estas mismas imágenes. Así que ahí, total y completamente, yo diría, tiene ¿qué te digo?
tiene que demostrar nuestro amigo Josué que imágenes e idolatría son términos intercambiables, cuando yo estoy presentando conceptualmente que no tienen absolutamente nada que ver y ninguno de los dos se parece. No, vamos a ver pues en cuanto a las diferencias clave en el aspecto de las mismas imágenes religiosas y también de los ídolos. En el aspecto de la misma función que tienen precisamente las mismas imágenes, es una guía de la misma devoción. El ídolo, en cambio, es un objeto de adoración, es un objeto de latría. En cambio, las imágenes solamente es una guía de devoción. Esa es la diferencia grande que existe entre una imagen y entre un ídolo. También la misma adoración, en el sentido que las mismas imágenes no se adoran en el sentido de latría, simplemente en el sentido de veneración. En cambio, el ídolo se adora como si fuera un dios mismo, ¿no? Entonces, eso nosotros no tenemos. En la misma base teológica que nosotros también vamos a sostener, está aceptada en el mismo cristianismo expresamente el mismo uso de las mismas imágenes. En cambio, en el mismo cristianismo es rechazado como idolatría. Entonces, los ídolos no pueden llegar a ser precisamente, imágenes. Eso es total y completamente falso. No son simples imágenes, a estos ya se les atribuye poderes divinos, ¿ok? O se les dice deidades. Ejemplo, nosotros podemos ver el icono de la misma Virgen María comparado con la misma estatuilla, pues de Baal, por ejemplo, ¿no? Bíblico. Esto es totalmente bíblico. ¿Acaso nosotros somos como aquellos mismos que están, pues, ejemplos en la Biblia que precisamente te presentan a una figura de Baal? Con la figura de la Virgen María es totalmente distinto, porque a la figura de Baal se le atribuía precisamente, ¿qué cosa? Poderes, y se le atribuía precisamente una deidad, o sea, decían, ese es Dios. En cambio, a la Virgen María simplemente decimos, simplemente es una imagen, y como imagen se queda, no pasa a ser ídolo jamás dentro de lo que es pues la misma doctrina de la Iglesia Católica. Así que nosotros concluimos que una imagen religiosa es un mismo instrumento de fe que dirige también al mismo creyente hacia lo sagrado, pero no se confunde con la misma divinidad. Eso es una imagen. En cambio, un ídolo es un sustitutivo de Dios. Esto es algo muy importante y esto nosotros no lo sostenemos. No sustituimos a Dios con una imagen o con un ídolo más propiamente hablando, ¿no? Entonces, esto es total y completamente algo que está pues básicamente estipulado ya dentro de los mismos conceptos y definiciones de lo que es una imagen y de lo que es precisamente un ídolo. Hay mucha diferencia entre conceptos. No puedes confundir una simple imagen con un ídolo. Eso es total y completamente atroz para la misma gramática y para la misma conceptualidad, pues en el sentido del lenguaje, ¿no? Ahora vamos a hablar pues las mismas diferencias filosóficas, porque a mí me interesa eso precisamente, ¿no? Las diferencias ontológicas, por ejemplo, como la misma naturaleza del ser. Yo te estoy hablando precisamente con argumentos total y completamente universales, argumentos que no lo va a poder refutar, porque estos argumentos no se pueden cambiar. Son precisamente argumentos universales y son pues conceptos universales que aquel que diga esto no es así y esto significa esta otra cosa, estuviera total y completamente cayendo en un absurdo, ¿no? La imagen es una típica estatua, es una misma representación, tiene un estatus representacional. En ninguna parte es un Dios. La imagen no es autosuficiente, ¿no? Su valor depende también de su misma conexión con lo que representa. Por ejemplo, un crucifijo remite al mismo Cristo, pero no es Cristo. Eso es lo que nosotros decimos. Un crucifijo remite a Cristo, pero en realidad ese crucifijo no es Cristo. En la filosofía platónica, por ejemplo, sería una misma sombra o copia imperfecta de una realidad superior, o sea, el mundo de las ideas. Vamos a hablar pues que es algo muy importante y esto es algo que no se puede confundir, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver incluso con la filosofía platónica, le vamos a dar pues con los mismos padres de la misma filosofía que estas definiciones ya son precisamente ¿cómo te podría decir? Un facto. Y estos factos no se pueden refutar. En cambio, un ídolo, dentro del concepto filosófico, se confunde con lo divino, lo que la imagen no lo es. O sea, la imagen no se confunde con lo divino, en cambio el ídolo sí se confunde con lo divino, ¿no? También la misma autonomización del mismo símbolo, ¿no? O sea, el objeto deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. O sea, este objeto, que es el mismo ídolo, ya no es un medio, ya no es una representación simplemente, sino que este objeto llega a ser un fin. O sea, aquí me quedo, aquí me estanco, este es mi Dios. En cambio, en la imagen se dice, mira,
este crucifijo representa a Dios, pero no es Dios. Hay mucha diferencia entre un ídolo y lo que es pues precisamente una imagen. Y yo les estoy dando con argumentos total y completamente científicos. No les estoy viniendo a hablar simplemente de mi opinión, ¿no? En términos, pues, por ejemplo, de los heideggerianos, vamos a hablar que el ídolo oculta, ¿no?, lo mismo sagrado al presentar encapsulado, pues, en una forma total y completamente material. O sea, ¿qué es lo que se dice de un ídolo? Mira, esta estatuilla está encapsulando dentro de sí, tiene un poder divino. Eso no lo sostenemos nosotros, ¿no? La diferencia también epistemológica, que es algo muy importante, cómo se conoce, por ejemplo, a través de ellos, por ejemplo, a través de los otros. O sea, eso es el argumento, ¿no?, de la misma epistemología. El argumento de la epistemología te dice que la imagen es una mediación simbólica. Una función hermenéutica tiene precisamente la misma imagen. ¿Qué significa pues mediación simbólica? Entonces, esta misma imagen permite acceder a una realidad intangible a través de lo sensible. O sea, ejemplo, el arte religioso facilita la contemplación de lo divino. O sea, facilita simplemente. No es lo divino. Es un medio para representar, es un medio para imaginar, es un medio pedagógico. También en su función, la misma imagen tiene una función hermenéutica. ¿Qué significa esto? Que requiere representación para trascender su misma materialidad, como los mismos íconos en la misma teología ortodoxa. Eso lo sabemos absolutamente todos y eso no puede ser posible dentro de lo que es un ídolo. En cambio, un ídolo, miren esto, tiene un colapso de símbolo, o sea, el signo material se identifica literalmente con la divinidad. O sea, se dice, este material es lo divino, mas sin embargo eso nosotros no sostenemos, ¿no? Eliminando pues así la misma, ¿qué te digo?, la misma representación, la misma mediación. El mismo ídolo no es un medio, el mismo ídolo no es una representación, sino que es un Dios mismo. En cambio, la imagen simplemente es una representación. El mismo ídolo, en el pensamiento mítico, nosotros vamos a ver que tiene un pensamiento mítico aquella persona que defiende precisamente un ídolo, ¿no? Según los mismos autores, como Marcus Elite, el mismo ídolo encarna una hierofanía, ¿no? O sea, una manifestación de lo sagrado, pero desde una crítica racionalista. Ejemplo, vamos a ver que es una proyección de deseos total y completamente humanos. Entonces vamos a ver que precisamente este ídolo es una divinidad en cuanto a todos los significados. En cambio, una imagen simplemente es una representación. Hace de mediación, el ídolo no hace de mediación, sino que es el fin. Muchísimas gracias. Falta un minuto, Boris, ¿no lo quieres usar? Ah, ok, perdón, pensé que me estabas, que A estaba los ahí 15 marcando segundos. 14. Ok, Cuidado, vamos, pues vamos. cuidado. Ok, vamos. La imagen es pues un instrumento de la misma trascendencia, ¿no? O sea, los libros para los mismos analfabetos representa precisamente eso, ¿no? A través de estas mismas imágenes de libros, a través de esta misma lectura, ellos pueden alcanzar pues a un conocimiento. Eso se defiende con la misma imagen. En cambio, el ídolo es un fetichismo religioso. Para Marx y para Freud, el ídolo es una misma construcción que enmascara relaciones de poder o de deseos inconscientes. Esto es algo muy importante y hay que tomarlo total y completamente en cuenta, ¿no? También el mismo ídolo, como la misma crítica profética en la misma tradición judía, Maimónides, perdón, en la misma cultura islámica o en la misma religión islámica, el ídolo es un error antropomórfico que limita la intimidad de Dios. Entonces es todo lo contrario de lo que es pues una misma imagen. Adelante. Muy bien. Bueno, dejé unos segundos más a Boris porque yo lo interrumpí con el reloj y él no se dio cuenta. Pero estamos bien. Así que ahora vamos a los 10 minutos de refutación de Josué. Cuando estés listo, Josué, el micrófono, por favor. Listo. Bien. Ok. Hermanos, estamos siguiendo una gran cantidad de cosas y de argumentos de parte de nuestro amigo Boris, pero quiero que sepan que ya se pacateó, que ya entregó el debate. En otras palabras, Boris ya perdió este debate porque nos habló de todo menos de Jesús. No sé si ustedes se dieron cuenta.
Nos habló de todo, absolutamente de todo, hermanos. Habló del concilio de Nicea que sucedió 300 años después de Cristo. Habló de la tradición católica, habló de concilios católicos, habló de que es un símbolo, pero no nos explicamos quién mandó a hacer esos símbolos. Creo que es la parte que él nos debe como católico, explicarte quién fue el que mandó esos símbolos, y yo les aseguro que no fue Jesús. Tanto no fue Jesús que no nos pudo dar una sola cita y una comprobación de que Jesús haya mandado a hacer esto, ¿sí? Nos habló de la iglesia ortodoxa, nos habló, hermanos, de que ellos no adoran, que ellos no le rinden adoración a las imágenes, pero, hermanos, el Canon 3, cuarto concilio de Constantinopla, y está registrado en el Désinger bajo el numeral 337, que decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada con honor igual al del libro de los santos evangelios. Asimismo, honramos y adoramos también a la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos ángeles. No que no adoran las imágenes de María. ¿Cómo ellos dicen, hermanos? Como, miren, me mandaron una frase aquí bien interesante que dice si grazna como pato, camina como pato, no hay que hacernos tontos, es un pato, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, no es idolatría, no adoramos, pero se les hincan, les lloran, los cargan, les hacen parroquias, les hacen procesiones. Hay santos patronos de estos personajes en los pueblos, hermanos, donde la gente, en vez de estar guardándose en santidad al Señor, andan de borrachos, de adúlteros, de bailarines. Hermanos, realmente es una barbaridad todo lo que estamos oyendo. Él dice, nosotros no permitimos que las imágenes le roben el lugar a Dios, y dicen conceptualmente nosotros no adoramos, pero en la práctica sí lo hacen, hermanos. Por eso vuelvo a repetir lo del pato. O sea, si grazna y camina como pato, es un pato, hermanos. No nos hagamos. Si ustedes le adoran y ustedes se le hincan y ustedes le lloran y ustedes confían y le piden milagros a las imágenes de yeso, no se hagan. Son idólatras, porque están poniendo por encima de lo que le corresponde a un personaje que no tiene por qué estar ahí. Como por ejemplo, Catecismo 969 dice: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Fíjense nada más, le están atribuyendo, hermanos, a María la bendición de la salvación, cuando la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Pero por eso dice la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. ¿Quién dijo eso, hermanos? Si la Escritura dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo estoy dando escrituras, hermanos. Hace rato di escrituras y me faltaron dar muchas más porque no me alcanzó el tiempo. Pero más sin en cambio, hermanos, vemos a Boris hablando de que ellos no le dan poderes divinos a los muñecos de yeso, que ellos tienen algo que se llama autonomización del símbolo. Lo escuchamos hablar de conceptos universales, de filosofía platónica, de argumentos científicos, de algo que se llama los heidrigianos, que no sé con qué se coma eso. Lo escuchamos hablar incluso, hermanos, de un autor que se llama Marcus Elite. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? ¿Qué nos interesa lo que dijo ese personaje? Nos habló de Marx, nos habló de este psicólogo tan famoso llamado Freud, y todavía se atrevió a decir hay que tomar en cuenta a Marx y a Freud, pero nunca nos dijo hay que tomar en cuenta a Jesús, porque no nos pudo dar, hermanos, una sola comprobación de que Jesús haya mandado a hacer estas prácticas y que alguno de los apóstoles, hermanos, lo haya corroborado o lo haya enseñado o lo haya, hermanos, establecido como una práctica de la iglesia en el primer siglo. Vuelvo a repetir, hermanos, Boris nos entregó el debate en esta tarde, perdió, realmente se contradijo solo, se hizo bolas y se pacateó solito, hermanos, porque escuchen esto y con esto termino. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, transmitidas y repartidas por los apóstoles son sumamente claras. No hay que estarle buscando, hermano, interpretaciones. Podemos ver con claridad, por ejemplo, que en la Cena del Señor fue una práctica enseñada por Jesús y reafirmada por Pablo en la carta a los Corintios. Aquí no hay duda. El Señor estableció esto y Pablo, el apóstol, lo reafirmó y lo corroboró en la carta a los Corintios. Vemos claramente la enseñanza del amor los unos a los otros, incluso a los que nos aborrecen, y el apóstol Juan, hermanos, lo reafirma en una de sus cartas. Vemos la enseñanza clara de Jesús en Mateo con respecto a su regreso a la tierra, y el apóstol Pablo también habla de esta verdad de que Cristo va a regresar a la tierra, pero
hermanos, eso es clarito, pero no vemos en ninguna parte, hermanos, donde Jesús esté hablando sobre esta práctica del culto a las imágenes y fabricación de imágenes de yeso, y no vemos a ninguno de los apóstoles reafirmando esta enseñanza. La respuesta es clara: no hay tal enseñanza en las Escrituras, hermanos. Son inventos de estos idólatras que se han encargado durante 1700 años de estar engañando a la gente, sacándoles dinero, hermanos, en base a la adoración, a la veneración, a los cultos y a todo lo que hacen a estos muñecos, hermanos, que el Señor Jesús no mandó. La Iglesia Católica, hermanos, el catolicismo solamente es una burda copia de lo que practican y practicaban las religiones y culturas paganas politeístas. Solamente que no lo quieren aceptar, no tienen el valor, hermanos, de aceptarlo. Romanos 1:23 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está, hermanos. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ya nada más les falta tener un ídolo por ahí que sea un reptil o un perro, ¿verdad? Nada más esto les falta, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y justamente les está hablando a los romanos, a ustedes los romanos les está hablando Boris, y a todos tus hermanos católicos. Ojalá y reflexionen y se den cuenta que están rotunda y totalmente equivocados. Jesús no mandó nada de esto y no lo vas a poder comprobar jamás. Dios les bendiga. Te quedan 4 minutos, hermano. Entonces le puedo seguir perfecto, porque yo nada más agarro vuelo y ¿no? Jeremías 10:26 dice Jehová: no aprendas el camino de las naciones. Oigan, hermanos, por favor, que no nos quieran ver la cara, que no nos quieran engañar con toda esta palabrería, ¿verdad? De filosofía, de que fulano dijo, de que Marx es quién sabe quién dijo, y que Marx dijo, y que Freud dijo. Que no nos quieran engañar, hermanos, con esta sarta de engaños. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Eso es lo que nos interesa, si es que realmente nosotros nos hacemos llamar cristianos. Nos interesa la palabra de Dios. Lo que dijo Marx nos va y nos viene, hermanos. Pero el Señor dijo así. Jeremías 10:2-6. Así dice el Señor: no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres, las tradiciones de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata, con oro lo adornan, con clavos y con martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan. A ver, si estoy loco, hermanos, y si estoy mal, por ahí en los comentarios díganme que estoy mintiendo, pero no me vayan ustedes a decir que esto que estoy leyendo no son todas las características que tiene uno de estos muñecos que adoran en la religión católica. No me vaya a decir que no está así parado ahí como una palmera el San Francisco. No me vaya a decir que no lo clavan con unos clavos para que no se caiga, porque si no se va a caer, ¿verdad? Boris dice que no, pero se engaña solo, porque sí lo sujetan con algo, ¿verdad? Lo pegan por lo menos con chicle, pero de que lo pegan ahí, lo pegan porque si no se cae. Dice: no hablan, son llevados, y no me digas que no, porque yo los he visto cargando a sus muñecos en las fiestas de los patronos de los pueblos. Lo traen en hombros, no me digan que no. Son llevados, dice, porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni para hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Sí? Y podemos seguir, hermano, hablando muchas más escrituras al respecto, acerca de esta práctica, hermanos, que definitivamente la escritura condena. Yo estoy hablando con escritura. Boris nos habló con lo que dijo Carlos Marx y con lo que dijo Freud, el psicólogo. Fíjense nada más, hermanos, por favor, en esta noche, la gran diferencia. Ni siquiera, hermanos, su propio Dessinger católico lo apoya, porque él dijo que ellos no adoran. El Dessinger dice que sí. Ellos dicen que María no está al mismo grado o al mismo lugar que Jesús. Hermanos, su catecismo en el 6, ya no me acuerdo del numeral, pero lo acabo de leer, ahí dice que sí, que María está, hermanos, en misma posición que Jesús. ¿Cómo se atreven, hermanos? ¿Cómo se atreven, hermanos, a hacer esto? ¿Cómo se atreven, hermanos, a quitarle al Señor? Porque ellos dijeron que no sustituyen a Dios por una imagen, pero sí lo hacen, hermanos. En el dicho dicen que no, pero en la práctica realmente, hermanos, sí lo hacen. Termino diciendo, hermanos, si la fabricación y culto de las imágenes es establecido y permitido por Dios, ¿por qué no vemos a Jesús y a los discípulos cargando alguna estatua de San Moisés por las calles? ¿Por qué no vemos
que Samuel o Noé fueran santos patronos de Capernaum o de Betania. Absurdo, hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, esos fueron los 10 minutos de refutación de Josué a Boris. Boris, ¿hay algún inconveniente con que Josué apague la cámara? Sí. Ok, Josué, por favor, mantén la cámara encendida. Aquí estoy, hermanos. Aquí estoy. No se espanten. No sé, es una regla el no apagar la cámara, muchachos. Por favor, tengan en cuenta Por eso. error, pero aquí estoy. No pasa nada. Bueno, ahora vamos a los 10 minutos. Boris, acordate que 2 minutos o 1 minuto antes de que terminen tus 10 minutos voy a estar poniendo el cronómetro en pantalla. Amén. Esto que me Está bien. llegó, ¿necesitas que lo ponga en pantalla también? Por favor. Ok. Empiezan tus 10 minutos a partir de que empieces a hablar, Boris. Adelante. Ok, vámonos directamente a lo que es pues los concilios. Nuestro amigo acaba de leer algo y no lo entiende. Nos acaba de mostrar pues el mismo Messenger y le vamos a refutar por el mismo Dessinger, ¿no? Perdón, Dessinger. Le vamos a refutar con el mismo Dessinger. Lo que yo le decía, ¿no? La sesión séptima, del mismo concilio de Nicea II, te dice de esta misma manera. Miren, escuchen y lean ustedes conmigo. Dice, definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico, y de otra manera conveniente en las iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, no te dice ídolos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios Salvador y Jesucristo. De la Inmaculada Señora nuestra, la Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles, ahí está, y de todos los varones santos y venerables. Escuchen, porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio, aquí está. Esta era la definición que yo te presentaba al principio de las mismas imágenes y esto tienen que reconocer ustedes precisamente. ¿Por qué no me refutó pues la misma exposición? Porque no pudo, no le entendió. Él mismo dijo pues en su momento de la misma refutación, dice, ¿y con qué se come esto? O sea, no entendió absolutamente ni un pimento de lo que yo expuse porque no conoce absolutamente nada de conceptos universales. Yo le estoy exponiendo conceptos científicos, o sea, que no se pueden cambiar. Y las imágenes no son ídolos de acuerdo a la definición gramatical, de acuerdo a la definición filosófica, de acuerdo a la definición psicológica, de acuerdo a la ontología de estos mismos seres. ¿Qué significa ontología? Del estudio de su propia propiedad de estos mismos seres. Así que se aplazó total y completamente nuestro amigo aquí, Josué, porque no entiende absolutamente nada de lo que se le está hablando y me dice que yo me autorrefuté. ¿En qué me autorrefuté? No presentó tampoco en qué me autorrefuté, no tomó mis argumentos y una cosa de refutación es que tome mis argumentos y me los exponga y los pueda, digamos, desglosar y me diga, esto es mentira por esta situación, pero no lo pudo hacer, no pudo poner ni siquiera un solo de mis argumentos, aún siguen intactos y sigo esperando la respuesta de refutación de parte del mismo Josué. Los ídolos no son imágenes, te lo dice precisamente los mismos conceptos, te dice que la imagen es una mediación, es una representación, que por medio de ellos nosotros tal vez podemos entender, digamos, un mensaje pedagógico. Y aquí precisamente el concilio te defiende ¿qué cosa? Por medio. ¿Esta es una propiedad de un ídolo o es una propiedad de una imagen? Es una propiedad de una imagen. Por eso te dice por medio de, es una representación. Dice, acá está, y acá te mata totalmente. Ir de su representación, no ídolo, no Dios falso. No te dice nosotros a estas imágenes las tenemos como dioses. Ahí sí sería ídolo, pero no va a poder demostrar el mismo Josué que nosotros tenemos ídolos, sino que nosotros tenemos simplemente, ¿qué cosa? Imágenes. Y las imágenes no son ídolos, por lo tanto no hay idolatría. Dice, tanto más se mueven los que estas miran al recuerdo, aquí está, miran al recuerdo y deseo de los originales. Ahí está. Y todavía te menciona los originales. Te está diciendo que simplemente estas son representaciones. No es Dios originalmente, no es Jesucristo, ese crucifijo que tú ves, esa estatua de María no es María, te lo está diciendo precisamente, los originales están allá. Estas simplemente son imágenes y representaciones, estás pacateado y refutado en ese mismo sentido. Después, ¿qué es lo que te dice? Fe solo conviene a la naturaleza, aquí está.
a los originales, y atribuirles el saludo de adoración. Aquí está. Esta es la parte que no te leyó el mismo, ¿qué te digo? El mismo Josué. A conveniencia dice, mira, ustedes adoran. ¿Qué no adoraban pues ustedes a las mismas imágenes? La adoración, la palabra adoración significa varias cosas. Es una palabra polisémica. Tal vez no lo conoce el mismo Josué. Adoración puede significar latría, adoración puede significar veneración, adoración puede significar admiración. En este sentido de las imágenes, ¿cómo qué significado está entrando la palabra adoración? Te lo aclara en esto mismo. Adoración de honor, no de latría. Estás total y completamente refutado, porque aquí también te va a decir exactamente esto. Adoración de honor, no ciertamente de latría verdadera, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino como que se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se la honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fe piadosa, la costumbre de los mismos antiguos, porque el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora una imagen adora a la persona en ella representada. Acá está, solamente a las imágenes se le da, ¿qué cosa? La adoración de honor, no la adoración de latría. La palabra adoración es polisémica y significa muchas cosas, ¿no? Adoración, veneración, significa respeto. Depende al contexto en que lo estés usando. Pero cuando ya te aclara que en esta parte la palabra adoración entra simplemente de honor y no de latría, estás total y completamente refutado, Josué. Así se refuta. Con tus propios argumentos, tomas el argumento del contrincante y se muestra la verdad. Yo te estoy mostrando precisamente la verdadera, ¿qué te digo? El verdadero mensaje del mismo concilio. Ahora, vamos a ver pues las mismas conclusiones filosóficas. Tampoco me tocó la ontología, no me tocó el argumento epistemológico, no me tocó el argumento teológico ni teleológico, no me tocó absolutamente nada de mis argumentos el mismo Josué, porque no entiende ni papa y está total y completamente refutado por eso mismo, porque mis argumentos aún permanecen intactos, porque no ha dicho absolutamente nada de ellos y no los ha podido refutar porque no los entiende. Él mismo dijo, ¿con qué se come esto? No los entiende. Ok, es mucha teología para él, es mucha ciencia para él, pero estas cosas se definen precisamente en el lenguaje. Y él hablaba de las palabras, ¿se acuerdan? Él hablaba, no, hay que ser fiel a la palabra, pero es que Boris no me presentó la palabra. Para entender la palabra de Dios, hay que entender el significado primero, gramatical de las palabras. Y el significado y el concepto gramatical, por eso te dije en primer lugar está la gramática, la palabra ídolo no significa imagen, no son términos intercambiables y te lo demostré. Y eso no me pudiste refutar. Ahora, hablándote del mismo protestantismo, hablándote de los mismos crucifijos, ¿qué es lo que te dice el mismo Martín Lutero? La costumbre de sostener un crucifijo delante de un moribundo ha mantenido a muchos en la fe cristiana y les ha permitido morir con una fe confiada en Cristo crucificado. Esto no es católico. Los católicos no son solamente idólatras. ¿A quiénes más tienes que señalar entonces? A todos tus hermanitos los protestantes, a los pentecostales, a los evangélicos, a los metodistas, a los bautistas, etcétera, porque aquí el padre del protestantismo te está diciendo que utilizaba precisamente ¿qué cosa? Imágenes, muchacho, estás total y completamente refutado en ese mismo sentido también. Ahora vamos a hablarte un poquito más de la Biblia. Vamos a hablarte de la Biblia porque tú también sostuviste pues el argumento de la Biblia, pero muéstrame pues en la Biblia qué es lo que es de las imágenes, te lo voy a mostrar. Isaías capítulo 66 versículo 3, ¿con quién bendice? Dice, escucha, como quien bendice a un ídolo, estos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Escuchen algo muy importante. Aquí te dice imagen o aquí te dice ídolo. En todos los pasajes que el mismo Josué nos ha presentado, ellos no caminan, ellos no hablan, estos se han hecho figura de sus propias manos. Ustedes vean el contexto, siempre te va a poner la palabra ídolo y jamás te va a poner la palabra simplemente imagen. Te va a decir, se hacen imágenes de sus dioses falsos, eso es un ídolo. Nosotros no tenemos dioses falsos. Nosotros simplemente tenemos un Dios y eso está pues estipulado en la primera parte del mismo catecismo de la Iglesia Católica. Por lo menos debería revisar pues el mismo catecismo de la Iglesia Católica. En la primera sección te dice, nosotros adoramos un solo Dios.
Y nosotros precisamente en el concilio de Nicea, para darte otro pacatazo y que nosotros no caemos en idolatría, o sea, en dioses ajenos y en dioses falsos, el concilio de Nicea primero ha definido el concepto de la Trinidad. ¿Qué significa? Un solo Dios, nosotros adoramos de latría, solamente le damos la latría a un solo Dios en tres personas distintas. Estás total y completamente refutado con las mismas definiciones dogmáticas, ni siquiera te has leído eso. ¿Cómo podríamos ir en contra de nuestras mismas definiciones dogmáticas? Seríamos herejes si nosotros estuviéramos en contra de sostener que solamente tenemos un Dios. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una estatua de María y le dijéramos diosa, estuviéramos en contra de nuestra misma definición dogmática. Así que estás total y completamente refutado. Ezequiel 14, 4, 5 creo que nos mencionó, ¿no? Y también Zacarías. ¿Qué es lo que te dice? Por tanto, dice... Háblales y diles, así ha dicho Yahvé el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese tomado sus ídolos, ahí está, no te habla de imágenes sencillas, te habla de ídolos. Y en el Salmo te dice, porque todos los ídolos de las naciones son dioses. Nosotros no tenemos otros dioses. Bien. 10 minutos, 16 segundos para Boris. Está muy bien, estamos muy bien de tiempo. Ahora vienen los 5 minutos de conclusiones finales y luego pasaremos a las preguntas. Así que, querido Josué, cuando estés listo, empiezan tus 5 minutos. No sé si quieren que deje el cronómetro en pantalla o si lo pongo un minuto antes. Antes de que se termine, lo pone un momento antes de que se termine el tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Adelante, Josué. Hermanos, otra vez pudimos ver a un Boris hablando de todo menos de las palabras de Jesús. Nos interesa escuchar las palabras de Jesús. No se trata de eso el cristianismo, hermanos. No se trata de ser cristiano, no se trata de guardar lo que mandó Jesús. Oigan esto que voy a decir. La gran encomienda que el Señor le dio a los apóstoles fue: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo mandé. No lo que iban a decir hombres corruptos, hermanos, 200, 300 años después, porque esto es lo que han sido históricamente todos los líderes de nuestro amigo Boris, ¿verdad? Hombres asesinos que han matado gente con la Inquisición, que han abusado de más de 100,000 niños. Está terrible, hermanos, y como que para estar confiando en las palabras y en lo que estas personas establecieron, ¿no? Como por ejemplo, ahí les va una lectura, hermanos, de su propio catecismo, cuando el Concilio de Nicea II afirma que el que adora la imagen adora a la persona en ella representada. Está describiendo un acto de latría, no de simple veneración. Él viene a decir que ellos no tienen otros dioses y que ellos no adoran ídolos, ¿verdad? Pero no entiende la parte de que cuando a esa imagen, a ese muñeco, se le da un poder que ese muñeco no tiene, incluso sobrepasándolo, poniéndolo al mismo nivel que Dios, ese muñeco se está convirtiendo en un ídolo, y eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen, aunque lo niegue, aunque diga que no, y aunque lea lo que quiera leer, y aunque nos quiera tratar de ignorantes, porque eso es lo que quiere hacer nuestro amigo Boris, porque nos habla de gramática, de filosofía, de argumentos científicos, pero lo curioso es que de la palabra del Señor no nos habla nada. ¿No les parece extraño esta situación? ¿No les parece que no nos pueda dar una sola evidencia escritural en uno de los 4 evangelios? El Señor diga, hermanos, que esta práctica se tiene que realizar y nos salga con algo que sucedió siglos después, hermanos. Es aberrante, hermanos, es de verdad terrible que estas personas hayan engañado con tanta palabrería, ¿verdad? Porque él usa palabrerías, él usa, o se quiere hacer el filósofo, ¿verdad? Se quiere hacer el científico, se quiere hacer el teólogo, hablando de cosas, hermanos, por todos lados, pero de las palabras de Jesús no nos dice nada. Yo quiero tenerle esta información a Boris en esta tarde. Toda la teología tiene que ver con Jesús, mi amigo Boris. Si tú no hablas de Jesús, no estás hablando teología, estás hablando ideas humanas, ¿sí? No estás hablando teología. La teología proviene de Jesús, y desde un principio yo te pedí, te vuelvo a retar en este momento, que me des la parte de la Escritura que diga donde Jesús, hermanos, ordenó practicar esto. Ahora fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2097, define la adoración como reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, y en el 2132 afirma que el honor tributado a las imágenes sagradas se dirige a la persona representada, pero si este honor se expresa mediante gestos como postrarse, besar, encender velas, rezar directamente a tal imagen, entonces se está realizando un acto de culto que por definición corresponde exclusivamente a Dios y a nadie más. ¿Escucharon?
El culto le pertenece solamente a Dios y a nadie más, porque cuando usted le da culto a cualquier otra cosa que no sea Dios, está practicando idolatría. Y aunque el catecismo intenta distinguir entre latría e idulia, porque de esta manera, hermanos, engañan a la gente, ¿verdad? Enredándola y confundiéndola, pero aunque el catecismo intenta distinguir entre latría y idulia, en la práctica esta distinción se diluye cuando se aplican formas de adoración explícita a imágenes de María o los santos. Por tanto, decir que se adora a la persona representada no justifica el acto, sino que lo confirma como un acto idolátrico, porque la adoración, según la Biblia e incluso según su propio catecismo, solo debe dirigirse a Dios. Refutado con su propio catecismo, nuestro amigo Boris, y yo sé que se está riendo, pero es de puros nervios, hermanos, porque ya realmente no va a saber qué decir. Boris no sabe, hermanos, de lo que está hablando. Boris nos está demostrando una total y absoluta ignorancia y ceguera que el Señor Jesucristo dijo, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al pozo, hermanos. Tengo una pregunta, por ejemplo, ellos dicen que todo esto, hermanos, fue establecido por los concilios. Afortunadamente hasta ahorita no nos ha nombrado ningún padre más que a Lutero, ¿verdad? Vuelvo a aclarar, nosotros no somos luteranos, no nos puede Boris encasillar en la definición de protestantes porque no lo somos, no pertenecemos a la iglesia protestante ni a la iglesia luterana. Se sorprendería Boris si le dijéramos de dónde proviene nuestra fe y ojalá y un día la pueda entender, pero realmente, hermanos, ellos hay momentos en que afirman que la Biblia fue creada por la iglesia católica y yo me pregunto, ¿por qué no le corrigieron ahí? ¿Por qué no le pusieron ahí que en algún momento Jesús haya puesto que se tiene que adorar o venerar o lo que sea que ellos hagan con las imágenes en el texto bíblico? La respuesta es que no está, hermanos, y no existe. Dios los bendiga. Muy bien, esos fueron los 5 minutos finales de Josué. Ahora vamos con los 5 minutos de Boris para luego pasar a las 2 preguntas que quedan. Así que adelante, Boris, cuando estés listo. El micrófono, Boris. Sí, primero quería que lo pongas la pantalla y luego mi tiempo, porfis. Gracias, sí. Ok. Ok, aquí está, le vamos a enseñar a Josué, ¿qué les parece? Acá está. Adoración. ¿Qué es lo que significa adoración? Para las imágenes, ¿significa qué? Veneración. Acá está, miren esto, miren. La palabra adoración significa, según la RAE, te estoy hablando con datos científicos, tiene varios significados, por eso te decía, la palabra adoración es polisémica. Puedo decir, yo adoro a Dios y puedo decir, yo adoro a la imagen. Pero ¿en qué se diferencia? Yo adoro a Dios significa en forma de latría. Y cuando digo yo adoro a la imagen, es en forma de ¿qué? De veneración. Porque esto significa precisamente la palabra adoración, tiene varios significados. Significa devoción, significa veneración, significa idolatría, significa fervor, significa pasión y significa admiración. Por eso es que cuando yo podría decir yo adoro, por ejemplo, a mi esposa, es en el sentido de admiración, es en el sentido de pasión, no en el sentido de latría, muchacho. Lo mismo pasa pues con las mismas imágenes. Y esto te lo aclara básicamente el mismo concilio de Nicea II, cuando te dice, nosotros adoramos a las imágenes en forma de ¿qué? De honor. Y adoración de honor, no ciertamente de latría verdadera, que según nuestra fe, solo conviene a la naturaleza divina. Estás total y completamente refutado en ese mismo sentido por no conocer ni siquiera el significado pues de las mismas palabras. Ahí está total y completamente dándole unas clasecitas gratis al mismo Josué porque evidentemente las necesita, ¿no? Ya Josué, sus argumentos total y completamente paupérrimos. Ahora vamos a hablarle de las mismas, de lo que nos pidió, ¿no? ¿Dónde están precisamente, qué te digo, los mismos, las mismas imágenes? ¿Dónde está pues la misma idolatría? ¿Dónde están las mismas imágenes? En Éxodo capítulo 39, versículo 9 al 10 dice, cuando Moisés entraba en la misma tienda, la columna de nube descendía y se colocaba a la puerta de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés, escuchen, y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, todo el pueblo se ponía
dice, se levantaba y adoraba. Esto es palabra de Dios. Cada uno a la puerta de su tienda. Te lo dice explícitamente. ¿Por medio de quién adoraban a Dios? ¿Cuándo adoraban a Dios? Cuando precisamente esta columna de nube se hacía presente. Era una imagen que estos mismos veían. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3 al 4, dice, y todos los hijos de Israel vieron descender un fuego y la gloria de Yahvé sobre la misma casa, y se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dieron gracias a Yahvé, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante de Yahvé. Ahí está, te lo está diciendo explícitamente. Recordemos que en las Sagradas Escrituras te decían, sagradas, ¿qué te digo? Santos candelabros. En el mismo templo del mismo Salomón había bueyes de oro, había ratones de oro, había querubines también adornando pues el mismo Santísimo. Habían exactamente todo ese tipo de cosas, pero el mismo Josué no tiene ni siquiera idea de que eso también lo dijo Jesús. Para el mismo Josué, Jesús no habla en el Antiguo Testamento, y Jesús no dijo al mismo Moisés que construyera un templo lleno de imágenes. Para mí, ahí sí habla Jesús, para Josué no. Ahora la pregunta le digo al mismo Josué, en el mismo Antiguo Testamento, cuando Dios mandó hacer las imágenes, ¿ahí hablaba también Jesús o no estaba Jesús presente ahí? ¿No estaba la segunda persona de la Santísima Trinidad en el mismo Antiguo Testamento? ¿No le dijo acaso construye 2 querubines de oro? O 2 querubines con las alas de tantos, con estos mismos codos. Y tú me dijiste, demuéstrame que la segunda persona de la Santísima Trinidad ordenó hacer imágenes. En el Antiguo Testamento Dios ordenó hacer imágenes. Y Dios, o sea, Yahvé, también es el mismo Señor Jesucristo. No solamente es el Padre, no solamente es el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo ordenó hacer esos mismos querubines de oro en el mismo Antiguo Testamento, a no ser que para Josué, esto sería una herejía y una blasfemia, a no ser que para Josué el mismo Señor Jesucristo no estuviera mandando hacer esas mismas imágenes. Otro ejemplo del mismo Josué, postrándose delante del arca de la alianza, delante de los mismos 2 ángeles que estaban ahí, ordenados por el mismo Jesús, por la misma segunda persona de la Santísima Trinidad, esos mismos 2 ángeles que veías encima del arca de la alianza, y Josué, pues ahí postrado orando delante de esos mismos querubines. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se enojó? ¿Le dijo idólatra? ¿O descendió e hizo presencia en esas mismas imágenes? En medio de los querubines, Dios habló. Muchísimas gracias. Muy bien. Tiempo para Boris. Ahora sí vamos al tiempo de las preguntas. Va a empezar Josué. Le vas a hacer una pregunta a Boris. Boris va a tener 2 minutos para responder. Tú vas a tener 2 minutos para contrarrefutar la respuesta a tu pregunta. ¿Se entendió? Bueno, si ya estás listo, puedes hacer entonces tu pregunta, Josué. Excelente. Acaba de hacer una exposición excelente, Boris, acerca de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, y de eso trata mi pregunta. Dios efectivamente mandó a hacer artefactos de oro en la antigüedad. La pregunta es para Boris, ¿en qué parte mandó a hacer a tu Virgen de yeso y a los santos de yeso? Dame la cita, por favor. Con nombres, ¿eh? O sea, dime que efectivamente la Escritura mande a hacer lo que tú veneras, adoras, o lo que quiera que hagas con ellos. ¿Dónde lo mando? Dame la cita. Adelante, Boris, si entendiste la pregunta. Ok, muchísimas gracias. Nosotros estamos viendo una falacia de parte del mismo Josué, y voy a atacar su pregunta porque el tema de discusión que nosotros tenemos aquí no es la imagen de la Virgen María. El tema es general. ¿Qué significa? Las imágenes. Y Dios mandó a hacer imágenes, y le presenté básicamente varios textos donde el mismo Dios mandó a hacer precisamente imágenes. Y él mismo lo reconoce. Entonces, ¿dónde está la ilicitud de hacer precisamente estas imágenes? Simplemente en la cabeza retorcida y mal peinada de nuestro amigo Josué. No está esto en la Biblia. ¿En qué momento dice el mismo Señor Jesucristo? ¿O en qué momento dice tener imágenes es idolatría? Eso es total y completamente falso. Siempre te va a hablar de idolatría
ídolos y te va a prohibir los ídolos, mas sin embargo no te prohíbe las mismas imágenes en el sentido de tenerlas, porque el mismo Dios mandó precisamente hacer las imágenes. Estamos hablando en el sentido religioso y en el sentido general. Las imágenes, donde entra precisamente las imágenes de los santos, donde entra precisamente las imágenes de querubines, incluso ratones de oro mandó a hacer el mismo Señor Jesucristo. Ratones de oro, bueyes de oro, ¿qué te digo? Leones de oro mandó a hacer el mismo Señor nuestro Dios. Así que no me venga que el mismo Señor nuestro Dios pues hacía, digamos, o no mandó a hacer precisamente las imágenes, cuando fue precisamente la Santísima Trinidad que mandó precisamente a hacer estas mismas imágenes, donde estaba el Padre, el Hijo, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y otra cosa, en el Antiguo Testamento, miren que el anacronismo del mismo Josué me dijo, demuéstrame en el Antiguo Testamento dónde mandó a hacer la Virgen María. Si ni siquiera en el mismo Antiguo Testamento había nacido la Virgen María, ¿cómo iba a mandar a hacer una imagen de la mujer que recién iba a llegar? Está total y completamente refutado y acaba de caer en la falacia anacrónica, que de esto absolutamente seguramente no conoce el mismo Josué. También. Muy bien, Josué, 2 minutos para contrarrefutar los argumentos, o la respuesta, mejor dicho, a tu pregunta de parte de Boris. Adelante, Josué. Ojo, hermanos, ojo, yo nunca mencioné nada acerca de María en el Antiguo Testamento. Este católico engañoso, este católico quiere engañarnos, hermanos, y sobre todo se la pasa, hermano, dándoselas de que yo soy ignorante, de que yo no sé lo que estoy hablando, cuando todo el debate me la he pasado, hermanos, dando escrituras que él no puede, hermanos, refutar. Le pedimos claramente que diera una cita donde el Señor haya mandado hacer estos yesos y nos sale con el Antiguo Testamento. Ya le dijimos que sí, ya le dijimos que efectivamente el Señor mandó hacer aquellas figuras que eran decorativas. Nadie nunca jamás los cargó en los hombros, nadie nunca jamás les hizo una parroquia, nadie nunca jamás les pidió un milagrito. Y podemos ver en la Escritura que cuando aquella serpiente, hermanos, la gente la empezó a considerar lo que los católicos consideran a sus muñecos de yeso, el Señor mismo la mandó destruir, porque ya hasta nombre la habían puesto, ¿verdad? Ya la habían puesto Nejustán. Y entonces Dios se dio cuenta que estaban convirtiendo a aquella serpiente en un ídolo tal como lo hacen los católicos y la mandó destruir. La respuesta es clara, hermanos. El católico no pudo dar respuesta. No pudo darnos la escritura donde el Señor mandó en el Nuevo Testamento, no pudo darnos la escritura en ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento donde se haya mandado, fabricado, hacer alguna imagen de ningún yeso, de ninguna virgen, de ningún santo, ni de absolutamente nadie, hermanos. ¿Quedó claro para mí? Y yo creo que para todos los que están viendo este debate, que el católico no pudo responder la pregunta. Así que él se hace el inteligente, pero ante todos aquí estamos dándonos cuenta que no lo es, porque no tiene argumentos, porque no tiene fundamentos, porque no tiene citas bíblicas y por eso recurre, hermanos, a la manipulación, a la tergiversación, al torcimiento, hermanos, de las escrituras y sobre todo a todos esos argumentos filosóficos que quiso dar científicos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Refutado totalmente, Boris. Tiempo. Muy bien, esa fue la primera pregunta por parte de Josué. Ahora vamos a la pregunta de Boris. Claro Boris, que sí. adelante con tu Claro que pregunta. sí. Y miren, pregunta de TikTok. Pregunta de TikTok, a ver si la puede. Cayó absolutamente en el TikTok el mismo Josué. Miren que voy a demostrar que Josué ni siquiera puede con preguntas de TikTok. Pregunta de TikTok, Josué. Tú dijiste que nosotros cargamos a las estatuas y por eso es que nosotros somos idólatras o le damos la latría correspondiente a estas mismas estatuas cayendo en idolatría. Y eso es adoración, dijiste. Ustedes adoran a estos mismos cargando las estatuas. La pregunta, ¿tú puedes cargar a Dios? Y si no cargas a Dios, ¿cómo lo adoras? Si dices que no, entonces los católicos no adoramos. Pero si dices que sí, tienes que demostrar que tú cargas a Dios. ¿Tú puedes cargar a Dios? ¿Tú cargas a Dios en tu espalda? Adelante. Hermanos, esta es una pregunta absurda, ¿verdad? Porque
Dios dice que ni siquiera puede ser contenido por el mundo tan alto, dice que no podemos estar sobre de él, tan ancho que no podemos estar fuera de él. Es una pregunta realmente absurda, hermanos. Esto a mí ya me parecen como que patadas de ahogado y estoy dando mi respuesta, porque realmente, sí, se quieren justificar, hermanos, con algo que es injustificable. Todos hemos visto que ellos practican estas cosas, todos hemos visto que ellos al estilo pagano traen a sus muñecos cargando por las calles, todos, hermanos, hemos visto que esta es una práctica brutalmente y totalmente idolátrica, aunque ellos lo nieguen, hermanos, porque la escritura en el Salmo 115 claramente dice, porque los ídolos de ellos son obra de manos de hombres, solamente que Boris me diga que sus muñecos no los fabrica un artesano. Si me dice que no, entonces yo estoy loco, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que los fabrica alguien que se dedica al yeso. Entonces dice, los ídolos de ellos son obras de manos de hombres, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, boca tienen, pero no hablan, tienen pies, pero no andan, no hablan con sus gargantas, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y aquí todos sabemos que ellos confían en sus muñequitos, que ellos hablan con sus muñequitos, que ellos rezan a sus muñequitos, que ellos cargan a sus muñequitos, ¿sí? Por lo tanto, es absolutamente una blasfemia en sí misma la pregunta al estar queriendo comparar, Boris, al Dios todopoderoso y altísimo con un muñeco absurdo, con peluca y con pintura como los que fabrican ellos, que Jesús jamás mandó. Ahí está. Me falta tiempo todavía, ¿le puedo seguir ¿Le puedo seguir? Sí, llegaron los segundos. Ok, entonces hermanos, fíjense nada más cómo se atreven estas personas a estar comparando a Dios Todopoderoso, hermanos, con un muñeco, y dicen luego que no son idólatras, dicen que no le quieren quitar a Dios el lugar que solamente a Él le corresponde. Yo creo que está claro, hermanos, está claro, estamos perdiendo el tiempo con Boris. Ahora sí, tiempo para Josué. Boris, cuando estés listo, Estoy listo totalmente. tu Ok, contrarrefutación. adelante pues. Ok, gracias. Se acaba de autorrefutar nuestro amigo Josué. Se acaba de dar en la torre, como se dice allá. ¿Por qué? Escuchen algo muy importante. Él dijo que cargar en la espalda es adorar. Cargar en la espalda a estas mismas estatuas era adorar. Por consiguiente, yo le pregunté, ¿tú cargas a Dios en tu espalda? Él me dijo, no, no cargo a Dios en mi espalda. Entonces, ¿no adoras a Dios? Si cargar en la espalda a una estatua es adorar, si cargar en la espalda algo es adorar, ¿tú cargas en la espalda a Dios? No, por lo tanto, no adoras a Dios según tú. Esto que dices es absurdo, que es tantos, te cae como anillo al dedo simplemente a ti, porque quien afirmó que encargar en la espalda es adorar eres tú. Eres tú. Eres tú quien dijo, no, le quitan el a Dios y cargan en su espalda y así cometen idolatría, dice, ¿no? Así adoran a sus imágenes. Yo le pregunté si cargaba en la espalda a Dios. Él me dijo no, por consiguiente no adora a Dios, porque según Josué, adorar precisamente es cargar en la espalda. No carga en la espalda a Dios, por lo tanto no adora a Dios. Está total y completamente refutado con su argumento, como él mismo dijo, putrefacto y absurdo. Es absurdo. Su argumento es absurdo. Que cargar en la espalda signifique adorar, absurdez total. Y él lo redució al absurdo. Por eso es que no puede demostrar que él adora a Dios, porque no puede demostrar que él carga a Dios. ¿Se entiende? O sea, es fácil. Argumento de TikTok que no lo pudo superar el mismo Josué y que cayó total y completamente redondito al palito. Muchísimas gracias. Muy bien, antes de pasar a la última pregunta de Josué, quiero aclarar que están diciendo en los comentarios, no sé por qué el moderador permite el debate. Bueno, mi función es ser neutral en el debate, así que no puedo hacer más. Adelante, Josué, con tu pregunta. Y ya pasamos a los 2 minutos de respuesta, como vinimos haciendo en la primera tanda. Última pregunta para Josué. Adelante, Josué. Espero que ese comentario no fuera dirigido a mí. Ok, le voy a hacer la pregunta, porque es una bien sencilla, hermanos, es de kinder.
Yo creo que la vas a ver responder, porque él habló de querubines, de becerros de oro, de ratones de oro en el Antiguo Testamento. Y yo le quiero preguntar, compaginando aquello con las prácticas católicas que hoy en día ustedes practican y realizan, quiero que me des el nombre de los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto y que me digas de qué pueblo eran santos patronos. Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, Boris? Me pidió el nombre de los querubines, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué dijo al final? Esa parte no la escuché. ¿Cuál era el nombre de los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto y de qué pueblo eran santos patronos para compaginarlo con las prácticas de ustedes los católicos? ¿Ok? ¿Entendió? Ok. 2 minutos a partir de ahora, Boris. Ok, bueno, la verdad es que yo no he revisado los nombres de los querubines. Yo digo, ¿qué tiene que ver? ¿No? O sea, ya perdió el debate y ahora se va a los nombres de los querubines. Por Dios, Josué, una pregunta más inteligente. ¿Qué tiene que ver en los nombres de los querubines? Por Dios. A ver, según la Biblia, ¿cuáles son? A ver, son símbolos simplemente. A ver, en la construcción, acá está. Dice, no, no hay, ¿no? En las tradiciones sí, tal vez. En las tradiciones tal vez. Pero el mismo Josué absolutamente ya perdió el debate. ¿Qué es eso de preguntar cuáles eran los nombres? ¿Para qué, no? ¿Para qué preguntar cuáles eran los nombres de los mismos querubines? Eran ángeles, los querubines son ángeles. Y las figuras de esos querubines eran gigantotas. Y delante de esas figuras y de esas imágenes de esos querubines, Josué se postró. Y el Señor nuestro Dios descendió a ese templo lleno de imágenes en medio del arca de la alianza. Otra vez, a ese templo lleno de imágenes en medio del arca de la alianza descendió el mismo Señor nuestro Dios y habló de en medio de los querubines, y te lo dice textualmente la Biblia, de en medio de los querubines. ¿Qué tiene que ver el nombre de los querubines? O sea, ¿qué tiene? ¿What? O sea, ¿qué pasó con el mismo Josué? Ahí se bugueó, como decimos nosotros, ¿no? Se bugueó el José. ¿Qué quiere decir Josué? ¿Qué querrá defender con esto, no? A lo máximo que va a decir, mira, Boris no tuvo los nombres, pues, y eso es para, no sé, no lo recuerdo tal vez, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver con el tema de las imágenes? ¿Qué tiene que ver? Desperdició la pregunta. Eso. Muy bien, Boris. Gracias por tu respuesta. Ahora vamos a ir a los 2 minutos de contrarrefutación de Josué para que después, mejor dicho, tú puedas hacer tu pregunta. Así que Josué, 2 minutos a partir de ahora. Listo. Saludos por Boris, que nos acaba de entregar totalmente el debate y hasta nos causa gracia, hermanos, porque si se fijan, se quedó sin saber qué responder, ¿verdad? Porque lo sabe y lo meditó y por un momento su mente lo traicionó, le reiniciamos el Windows hace un momento, porque no puede comprobar, hermanos, nada absolutamente de que las prácticas que ellos realizan tengan que ver con lo que mandó Dios. Dios nunca le puso nombre a esos querubines, aunque lo busque no lo va a encontrar. Y Dios jamás mandó que esos querubines fueran adorados, ni que fueran latriados, ni que fueran venerados, ni que fueran absolutamente nada. En todas las definiciones que pueda tener la palabra adoración, Dios no mandó absolutamente nada hacia esos querubines, solamente eran imágenes ornamentales. ¿Sí? Entonces, eso no le sirve a Boris para poder comprobar la fabricación y la práctica de la latría, veneración, adoración o lo que quiera que haga con sus muñecos de yeso, hermanos. Aquí quedó asentado y claro que él no pudo comprobar en ningún momento, hermanos, en ningún momento que esto sea una práctica establecida por Dios, ni en la figura del Padre, ni en la del Hijo, y mucho menos en la del Espíritu Santo. Hermanos, no es escritural ni enseñado por Dios. Lo pudimos ver claramente con esta última pregunta, hermanos, se trabó,
no supo qué decir. El gran sabio, ¿verdad?, que nos viene a querer menospreciar a nosotros, no sabía qué responder y efectivamente estaba buscando su respuesta en Google, hermanos, porque no conoce las escrituras, porque no sabe que en las escrituras no hay nombre para estos dos querubines, hermanos. Acaba de quedar exhibido Boris como lo que son los católicos, hermanos, personas ignorantes, soberbias y que no tienen ni la más remota idea, hermanos, de lo que manda el Señor y de lo que le agrada al Señor. Es una tragedia, es una lástima, hermanos, es lamentable que el mundo católico viva de esta manera. Ahí termino mi comentario. Gracias. Muy bien, muchachos, ya se nota el calor del debate. Por favor, voy a pedir que no sean, no abusen de los ad hominem. Eso sí, voy a pedir, por favor. Así que, Boris, tu última pregunta, por favor. La última pregunta es facilita. ¿Tú adoras la imagen de Jesús? Adelante. Listo. ¿Tú adoras la imagen de Jesús? Eso es lo que dice la pregunta de Boris. Hechos capítulo 17, 28, y lo voy a responder con una escritura, cosa que Boris no ha hecho en todo el debate. Nos ha hablado de todo menos de la escritura. Pero Hechos, capítulo 17, 28, dice la escritura con todita claridad, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, versículo 29, porque pues, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte, y de imaginación de hombres. Jesús no necesita ninguna figura, hermano. Él mismo le dio la enseñanza a Nicodemo diciéndole acerca del Espíritu Santo, lo puedes ver, perdón, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Y nosotros creemos por fe, hermanos, en un Jesús espiritual, un muñeco de yeso que tenga que ser representado, hermanos, como algo que ni siquiera saben cómo fue, ¿no? La respuesta es: no tenemos una figura de Jesús, no tenemos una imagen de Jesús, no tenemos un muñeco de Jesús, refiriéndose en el contexto, hermanos, de figura, como lo que ellos usan como representaciones del Jesús en un muñeco. Él puede sacar otro tipo de argumentos como la transfiguración en el monte, puede sacar partes de la escritura para torcerlas como suelen hacerlo los católicos, pero no, nosotros no tenemos ninguna imagen de yeso de Jesús, ni practicamos ese tipo de, ni llevamos a cabo ese tipo de prácticas, hermanos. Entonces, no le va a servir ninguna escritura para poder fundamentar que Jesús tenga que tener alguna imagen hecha o una representación de él mismo a partir de la imaginación de la gente, tal como lo dice Hechos capítulo 17, 28, que la divinidad no puede ser representada por plata, por oro, y muchísimo menos, hermanos, por esculturas de arte y de la imaginación de los hombres, hermanos. La Biblia no habla de este tipo de figuras. Él va a torcer las escrituras hablando de otro tipo de concepto. Listo. Muy bien, muchas gracias, Josué, por tus 2 minutos de respuesta. Ahora vamos a la contrarrefutación de Boris. Son 2 minutos y ya estaríamos terminando este interesante y conocido debate. Adelante, Boris. Uy, 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 uy. Herejía. Josué, por Dios, no conoce absolutamente de Biblia. No que presumía Biblia. ¿Dónde está la Biblia ahora? Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús, otra vez, es la imagen. Y cuando yo le dije, ¿tú adoras la imagen de Jesús? Él me dijo que no. Si Jesús mismo es la imagen de Dios, Él no adora a Dios. ¿Lo están viendo ustedes? Terriblemente, por Dios, Josué, ¿cómo te puedes aplazar en esa pregunta básica? Siempre hacemos la misma pregunta. Yo no entiendo cómo puedes caer en esto que es tan bajo. A ver, Hebreos capítulo 1:3. Revísalo en tu Biblia. Dice, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Otra vez, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y dice, y quien sustancia todas las cosas con la palabra de su
poder. Te lo dice explícitamente. Jesús es la imagen del verdadero Dios. Colosenses capítulo 1:15, Hebreos capítulo 1:13. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios, y eso te lo dice explícitamente el mismo Dios. No adora a Dios, no adora a Jesús, porque Jesús mismo es la imagen de su sustancia. Está total y completamente refutado, porque nosotros sí, aquí adoramos la imagen de Jesús. Ellos no. Y aquí te dice que ¿qué? Que tenemos que adorar ¿qué? La imagen de Jesús. Biblia, papá, estás pacateado. ¿Mm? Muy bien, estos fueron los últimos 2 minutos de Boris. Aquí termina el debate, cada quien saque sus conclusiones de este conocidísimo debate sobre las imágenes. Agradecemos a Boris. Boris, es un placer tenerte en nuestro canal. Queremos desearte muchas bendiciones. Sabemos que esto es para edificar. Así que bueno, te esperamos muy pronto por aquí. Voy a estar respondiendo a tus preguntas. Así que muchas gracias. Y gracias, Josué, también por estar acá en este debate. Sabemos que estás cansado, que llegaste de la iglesia, etcétera. Bueno, muchas bendiciones a todos. Gracias al chat por escribir. Bendiciones a todos, tanto evangélicos como católicos. Aquí ha finalizado nuestro debate. No se olviden sintonizarnos el sábado con un nuevo programa. Adiós. Ya estamos Si los listos. participantes quieren, perdón, si quieren despedirse, Josué y Boris, adelante. Boris, yo soy de casa. Adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes, y gracias también a la moderación y aquí a Josué por hacer presencia. Muchísimas gracias a todos los que han comentado también, y a todos los que van a comentar también en mi canal, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. A todos ellos, pues, un saludo grande, un abrazo tremendo. Bendiciones a todos. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Gracias. Hermano Josué. A mí ya me conocen todos, la hermana Mari, el hermano Norman, el hermano Alfredo, todos me conocen de este lado. Gracias, hermanos, por acompañarnos esta noche. Gracias por siempre estar al pendiente de lo que hacemos aquí en esta página. Ayúdenos, hermanos, como siempre, o como últimamente se lo estamos pidiendo, ayúdenos a difundir, ayúdenos a compartir, hermanos. Queremos hacer llegar el mensaje de la palabra más lejos, hermanos. Queremos poder abarcar más gente que nos pueda acompañar y que pueda escuchar, hermanos, lo que compartimos de parte del Señor con una Biblia en mano. Así que ayúdenos a compartir y a difundir, hermano, esta página que está en crecimiento. Estamos realmente nuevitos, estamos en pañales como página, pero ahí la llevamos. Así que por esa razón también estos debates los transmitimos porque queremos llegar a más gente, hermanos. Apóyenos, ayúdenos, difundan, ore por nosotros, ore por nuestros hermanos católicos, oremos por todo el mundo, hermanos, porque la oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Así que estemos en constante oración. Estos debates no son, hermanos, para hacer sentir ni lastimar a nadie. Realmente creo que Boris es maduro en las cosas, yo también, él se puede reír de mí todo lo que quiera, a mí no me va a hacer sentir mal, yo igual de él, ya sabemos a lo que nos enfrentamos y ya sabemos lo que estamos haciendo, por lo tanto, hermanos, no nos causa ningún malestar estar aquí compartiendo con ustedes estos debates, al contrario, lo que queremos es que usted forme un propio criterio, que escuche los argumentos tanto de un lado como otro, que sea analítico, que pueda tomar una Biblia y que pueda llegar a conclusiones correctas y a conclusiones sabias, hermano. Va llegando nuestro hermano Marco Antonio Méndez, dice, llegando tarde, ay, hermano, por favor, eso era desde hace como una hora. Ve que nuestro amigo católico nos está trapeando por el piso y usted no llega. ¿Mm? Según él. Dice nuestro hermano Alfredo, felicidades, Pastor Josué, por defender la palabra de Dios nuestro Señor. Un fuerte abrazo para todos, hermana Noelia, bendiciones. Hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros, aunque lleguen tarde, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro hermano Marco Antonio puede ver por ahí la transmisión otra vez, va a quedar el video grabado. Y bueno, hermanos, pues sin más que decir, nos estamos despidiendo en esta noche, ya vamos a descansar. Tuvimos buena audiencia, eso es muy bueno. Y hermanos, estamos agradecidos con Dios por darnos el privilegio de hablar de su palabra. Así que a Él la gloria, a Él la honra
Él es el que tiene la sabiduría, nosotros solamente trabajamos para Él, hermanos. Así que Dios los bendiga en esta noche a todos. Gracias, Boris. Gracias, hermana Noelia. Gracias a los muchachos de la página. Y pues ya Qué concluimos muchachos. esta noche. ¿A qué muchachos? Aquí estamos. Muy bien. ¿Mm? Para atrás ni para tomar impulso. Dios los bendiga. Esto ha Esa, sido todo por hoy. esa frase me la Chao, copió, chao. hermano. ¿Mm? Dios los bendiga a todos. Bye. Muchas bendiciones. Buenas noches.